Hoy les vengo a presentar el nuevo Solana que hará millonarios en este 2025. Quédense hasta el final porque los detalles que les voy a compartir hoy son claves para que hagan dinero, mucho dinero en este 2025. Puedes ver el video que hicimos hace unos meses en nuestro canal de Phantom Sonic aquí en la descripción. Todo el mundo se está preguntando, pero bueno, ¿cuál será? ¿Cuál es el nuevo Solana? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto, no? Les quiero empezar a compartir de qué se trata. Se trata de Sonic, la nueva red de Phantom que está por salir este diciembre del 2024. ¿Por qué estoy tan optimista en este proyecto? Primero y principal, para que un proyecto sea exitoso en cripto tiene que tener una serie de factores. Primero, ¿quién está detrás del proyecto? Segundo, está listado o está pensado listarse en los mayores exchanges del mundo. Y tercero, es de qué tan rápido es la red y sus tokenomics. Entonces, cuando nos vamos a Phantom, Phantom es una red que ya tiene tiempo en el mercado, es una red que está siendo probada desde hace mucho tiempo y se están migrando a su nueva red que se llama Sony. ¿Por qué esta red Sony estoy tan optimista en ella? Primero y principal, porque van a tener 10.000, van a poder ser capaz de manejar 10.000 transacciones por segundo. Esto es bastante bueno. Y el costo de la transacción va a tener un menos de 0,01 centavos de dólar. Y que esto es bastante importante, el tiempo de confirmación estamos hablando de un segundo. Entonces, la pregunta que tú te harás es, bueno, pero si Solana maneja 65.000 transacciones por segundo, ¿por qué esta red Sony va a ser tan boom? Pues, o sea, ¿por qué va a ser tan importante? Bueno, hay una cierta cantidad de factores que la hace única en su estilo. Una sería la red que es compatible con EVM, que son la Virtual Machine de Ethereum, que va a ser la más rápida de todo el mercado. Y al hacerla compatible con Ethereum, le trae todos los beneficios que tiene Ethereum. Acceso a la liquidez, acceso a muchísimas cosas que están construidas en Ethereum que en otras redes no están construidas. Entonces eso es muy importante. Porque nadie hasta ahora ha podido construir una red descentralizada. Ojo con esto, descentralizada. Acuérdense que uno de los problemas de Solana por mucho tiempo ha sido la centralización de que se habla y por eso es que se ha caído un montón de veces en el pasado, ¿no? Porque si fuera tan descentralizada no se hubiese caído. Entonces es muy difícil en el trilema encontrar una red que sea rápida, descentralizada y al mismo tiempo confiable. Entonces es un poco difícil esa situación. Entonces, ¿por qué esta red es estoy tan optimista en ella, ¿no? Uno es porque están hablando de que para la transferencia de token va a manejar las 10.000 transacciones por segundo. Para hacer un swap, que es cuando tú cambias un token por el otro, están hablando de 4.000 transacciones por segundo y el tiempo de finality en average de un segundo. What? Esto es nunca visto en las EVM compatible, o sea, las redes que son compatibles con Ethereum. Y esto le traería muchos usuarios a su red. Pero ¿por qué le traería muchos usuarios? Ya les voy a explicar por qué. Porque esto es una cosa que investigué bastante profundo y se los quiero mostrar aquí. Primero y principal, como se los digo, una de las cosas que es muy importante es que tenga una cantidad de exchanges que soportan la moneda que ya lo tienen porque su moneda actual es Phantom y la están migrando a Sony, que la van a cambiar uno a uno. Segundo, la persona que está detrás de este proyecto se llama Andre Cronje. Andre Cronje es una de las mentes más brillantes de cripto. Vamos a decir, si hablamos de las mentes más brillantes de cripto, obviamente está Satoshi Nakamoto, que es anónimo. Tenemos a Vitalik, que es el fundador de Ethereum. Tenemos a Andre Cronje, uno de los mejores developers que existe en cripto.
Él tiene una trayectoria súper extensa en cripto y fue el fundador de Year Finance. Year Finance fue un token que llegó a costar $90.000 en el 2021. Estamos hablando que Bitcoin ahorita está alrededor de los $95.000 y YFI, que era el token que es el token de Year Finance, llegó a costar $90.000. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque fíjense que si nos vamos a la historia de Andre tiene una extensa historia en cripto. Si nos vamos a la más reciente, ¿verdad? Él ha pasado por muchísimos puestos de cripto y en su larga historia, pero por ejemplo, uno de los más principales, si nos vamos en su historia, es aquí. Estuvo como en el consejo de Phantom, después estuvo por fuera, después fundó Year Finance y estuvo colaborando con Ethereum como freelance. Y ahorita es la cabeza más grande dentro de Phantom que va a ser migrar a Sony. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque ya Phantom como tal tiene un ecosistema bastante grande que sigue creciendo y va a seguir creciendo. Y la pregunta es, ¿por qué va a seguir creciendo? Si se fijan, ya tienen un número de DEX, derivados, bridge, integraciones con Bitcoin, cartera, plataformas de lending, de yield, inteligencia artificial, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas más importantes porque van a empezar a traer gente es por los airdrops que van a empezar a promocionar, que esa es una de las formas de traer usuarios a su red. Ellos están teniendo aparte más de $230 millones para tenerlos en el airdrop. Y una cosa muy importante aquí, recuerda que si te gusta el contenido, voltea el teléfono y suscríbete. Los tokenomics. Estos tokenomics van a tener la misma cantidad que hay actualmente en Phantom, ¿verdad? Que son, vamos a decir, casi 3.8 billones de tokens, ¿verdad? El Fully Diluted Valuation. Y de los cuales casi todos están liberados, ¿verdad? Y van a tener una parte, un 6% adicional de inflación que lo van a tener para los airdrops. O sea, quiere decir que van a imprimir, van a hacer un minting de 6% más del supply, ¿verdad? Para darlos en el airdrop. Y la gente se preguntará, ajá, pero ¿cómo van a inflar van a imprimir más token y a su vez va a valer más? Bueno, porque una de las estrategias que ellos que van a tener es que se van a asegurar que esos tokens primero no se usen el primer año, que es muy importante. Y segundo, que el modelo que ellos utilizan para hacer el reward del bloque va a quemar tokens al mismo tiempo. Entonces, a la medida que ellos van a imprimir el 6% para darlos en un airdrop, esos tokens no los van a liberar el primer año, que es bastante bueno. Y a su vez van a hacer que la gente venga a su ecosistema por el airdrop. Y adicionalmente que vengan por el airdrop, les quiero mostrar aquí una cosa bastante importante. Es esto que les quería mostrar. Los fee monetization. ¿Qué significa esto? Ellos van a traer developers, le van a decir, ya la gente que está desarrollando en Ethereum, ¿verdad? Porque esta red es compatible con EVM, o sea, con la red de Ethereum. Y ya de por sí se le hace más fácil a los developers de Ethereum venirse a la red de Sony y hacer cualquier aplicación. Pero ahora, ¿por qué alguien que está en Ethereum se va a venir para acá? Se va a venir para la red de Sony, pues. Porque le están dando el 90% de lo que genere en fee su aplicación, se los va a quedar los mismos developers. Entonces, esto es algo súper bueno. Entonces, ellos van a tener un modelo dual. ¿Cómo va a ser este modelo dual? Los que sean seleccionados, los mejores apps, van a estar en el sistema este de fee monetization, ¿verdad? Quiere decir que el 90% de esos fees, 90% se van a ir a los mismos developers. Y eso va a incentivar que más y más y más developers sigan creando aplicaciones. El que no esté en este modelo es también súper bueno porque van a quemar el 50% de los fees, lo van a quemar del supply. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque te están diciendo, vamos a dar un airdrop. Pero al mismo tiempo, parte de los fees que se cobran por usar su red se van a quemar 50%. Entonces, esto es algo súper bueno porque esto le va a dar demasiado tráfico, va a venir a su red simplemente porque más developers van a venir y van a empezar a crear más aplicaciones dentro de Phantom.
Y eso es supremamente inteligente de la parte de Andre. ¿Por qué? Porque él es developer como tal y él sabe que dando este tipo de incentivo es como trae a la gente. Este tipo tiene muchísima experiencia en cripto, es súper respetado y él entiende que la forma de traer gente al ecosistema es prácticamente dando dinero. ¿Y cómo dan dinero? Airdrop, van a traer developers masivamente para que empiecen a desarrollar en Sonic y lo que va a traer más volumen. Entonces, para mí es algo sin sentido que no hay para dónde agarrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya esto, ya tienen un fondo de 200 millones de Sonic, ¿verdad? Si nos vamos al precio de Sonic de hoy, está a 1.1. O sea, quiere decir que multiplicamos 200 millones por 1.1 y da lo que tienen apartado para, para estos fondos de incentivo. Entonces es bastante dinero que tienen alocado. Ya están trabajando con proyectos bastante grandes que tienen muchos años en cripto, con Curve, Aave, Compound, Frax, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen ya varias aplicaciones que están funcionando. Quizás unas las he escuchado, unas sí, unas no, pero esto va a ser una locura. Y esta red sale en diciembre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar pendiente? Que la migración, si tú compras, por ejemplo, Phantom ahorita, van a sacar un portal para hacer la conversión más adelante, uno a uno. Si lo tienes en un exchange, esa conversión se va a hacer automática, ¿verdad? Y la idea es poder entrar antes de que esto pase, porque ahorita nadie está hablando de Phantom, nadie está hablando de Sonic. La gente está así como que, bueno, vamos a esperar a que sale, pero estas son las oportunidades que hay que ver. Entonces, ¿qué tenemos que estar pendientes? Tenemos que estar súper pendientes de lo que estoy hablando, de que son 10.000 transacciones por segundo, es compatible con EVM y se puede el desarrollo de ellos es en Solidity. Solidity es el lenguaje de programación que se utiliza más en cripto. Es la mayoría de los developers utilizan Solidity. Entonces, es súper importante que esa compatibilidad de Ethereum exista. ¿Y por qué? Porque si nosotros nos vamos a la página de Defilama, ¿verdad? Y nos vamos a los top protocol, nosotros vemos que el, la mayor cantidad de dinero, si se ven, está bloqueada en Ethereum. Está 56% del mercado lo tiene en Ethereum. Entonces, ya del hecho que tú seas compatible con Ethereum desde que sales y que seas el blockchain más rápido compatible con Ethereum, te va a dar acceso a toda esta liquidez que hay aquí. Esto es sumamente importante porque prácticamente ellos están diciendo, no, yo voy a hacer que mi red sea compatible con Ethereum y esta es la manera que lo vamos a hacer. Entonces va a ser un blockchain súper compatible con Ethereum, pudiendo acceder a todas las funcionalidades de Ethereum, pero con uno de los más rápidos del mercado. Entonces, si por ejemplo, si nos vamos a esta página y queremos ver, le estoy hablando de 10.000 TPS, ¿verdad? Si nosotros buscamos Ethereum, Ethereum, por ejemplo, tiene 62 transacciones por segundo, o sea, súper lento. Por ejemplo, si nos vamos a Arbitrum, Arbitrum tiene 944. Entonces no hay algo que se le compare ahorita con lo que está prometiendo Sony. Y les voy a decir, esta red de Sony va a ser súper, súper, súper exitosa. Porque los proyectos que yo he visto que hace André son bien, bien, bien hechos y el tipo tiene una experiencia increíble. Y eso es sumamente importante en cripto porque él entiende cómo es la forma y cómo es el juego para atraer gente a este ecosistema. Y lo tiene súper, súper, súper claro. Entonces, bueno, denle like, suscríbanse y sigan todos los videos de cripto degenerado. Adiós.